Hola amigos de Página en Blanco, nos encontramos con Susana Mosquera, ella es especialista en Derecho Internacional, es vicedecana de investigación de de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura, y estaremos conversando acerca de la guerra en Ucrania, que es algo que nos ha saltado a todos esta semana. ¿Cómo estás, Susana? ¿Qué tal, Paul? Un gusto conversar contigo a través de este medio. La guerra de Ucrania tiene antecedentes bastante lejanos, ¿no? Parte de lo que dijo Vladimir Putin para poder invadir, digamos, Ucrania como parte de la excusa es que Ucrania había sido formada por los bolcheviques. Es decir, si no hubiera existido la Unión Soviética, no hubiese existido Ucrania, ¿no? Algo que, digamos, ha sido rechazado por la comunidad internacional en pleno, pero no sé si nos puedas explicar un poco acerca de esos orígenes que hoy han vuelto a saltar y nos están complicando el panorama internacional. Sí, yo creo que especialmente en este contexto la historia es una herramienta muy valiosa para entender esa estrecha relación que Rusia tiene con Ucrania. El reino Rus nace en Ucrania. Los rusos son ucranianos y los ucranianos son rusos. Esa es la interpretación que hace Vladimir Putin, que además es un experto histórico. Le gusta mucho la historia, él no es historiador, pero acostumbra a incorporar elementos de análisis histórico en muchos de sus discursos. Lo ha hecho constantemente desde que llegó al poder, pero sobre todo con mucha insistencia desde 2007. Y de hecho tiene publicados ensayos académicos de temática histórica. Entonces, algunos colocan el origen histórico del problema en 2014. Otros se pueden remontar a un poco más atrás, cuando se disuelve la Unión Soviética en el año 91 y toda esa franja de las provincias de la Europa del Este que hacen el cinturón de frontera con Rusia alcanzan poco a poco la independencia y entre ellas Ucrania. O nos podemos remontar un poquito más atrás, durante la Guerra Fría, los años 60, consolidan algunos de los territorios ucranianos y, por ejemplo, se produce la cesión administrativa de la península de Crimea, controversial en el 2014 la recuperación rusa de Crimea, porque Rusia lo que justifica es que esa población de Crimea, que sigue siendo rusa, pide regresar al territorio ruso porque lo que en los años 60 se había hecho fue solo una cesión administrativa basándose en la idea de que todos formaban parte de la Unión Soviética, Crimea y Rusia eran lo mismo. Podríamos regresar a 1922, fecha que ahora en este año se cumple el centenario, y esto es algo simbólico importante para Vladimir Putin, la idea de que estamos recuperando el dato histórico de la fecha de creación de la Unión Soviética, no porque Vladimir Putin quiera volver al comunismo soviético, sino porque tiene el convencimiento de que el territorio ruso tiene que volver a estar unido, que todas aquellas provincias que forman el mundo vital ruso, entre las cuales está Ucrania y Bielorrusia y otras más, tienen que volver a tener la unidad que lograron durante la época de la Unión Soviética y que previamente habían tenido esa unidad en la época del Imperio Ruso. Por tanto, estamos hablando de alguien que tiene una visión muy concreta de la historia y la está utilizando para un movimiento de naturaleza político, usando en este caso a la guerra como una herramienta para consolidar esa Ujú. interpretación. Ahora, ¿y esa interpretación vista desde el derecho internacional es una interpretación válida para poder invadir un país independiente? Porque esa es, digamos, la crítica que se le ha hecho a Vladimir Putin después de ese primer discurso largo de una hora que dio en el Kremlin, ¿no? Claro. Aquí lo que sucede es que cada uno de estos episodios históricos, los que son muy alejados en el tiempo, como es, por ejemplo, el año 1000, no, perdón, el siglo IX y luego el año 1054, nos remontan a la Edad Media y nos remontan a un pasado histórico en donde los documentos ya no se pueden convertir en fuente de validez jurídica.
Pero lo acontecido en la disolución de la Unión Soviética en el año 91, la independencia ucraniana del 96, los acuerdos que posteriormente se firmaron con los países miembros de la OTAN y Rusia para que la OTAN no se extendiera a las provincias del antiguo cinturón de la Unión Soviética, esos sí son documentos jurídicos, tratados, están dejados por escrito, están firmados, y con base en estos sí podríamos comenzar a interpretar en dónde está el incumplimiento, porque indudablemente ahora mismo estamos en un contexto de uso de la fuerza Ujú. que es algo inaceptable bajo las reglas de convivencia de los estados a nivel de las relaciones internacionales, y después de este acto vamos a reclamar responsabilidad a Rusia por las muertes, la violencia, lo que haya sucedido, a Ucrania por los actos de responsabilidad que le correspondan. Y tendremos que leer los acontecimientos que ahora estamos viviendo con base en las normas que regulan la relación bilateral entre estos países, incluido también Bielorrusia, que ha servido como punto de entrada para tropas rusas, la legitimación que tiene Rusia de tener sus tropas colocadas en la frontera, la autorización que recibe de las provincias que son zona frontera de Ucrania con Rusia, es el argumento que Vladimir Putin nos ha dado. Yo no estoy invadiendo, sino que estoy entrando a petición de la población, que recuerden, esa población muchas veces es población rusa, porque resulta que tienen la doble nacionalidad, o porque sus padres eran rusos que se fueron a vivir a Ucrania, porque hablan lengua, y en época reciente ha habido una entrega automática de pasaportes rusos a todos los ciudadanos ucranianos de esas zonas. Por tanto, ¿cuál es el argumento de Vladimir Putin? Estoy protegiendo a ciudadanos rusos que han pedido mi protección. Por tanto, lamentablemente no es tan sencillo, y nos vamos a tener que dedicar en los siguientes meses, y yo espero que esta escalada de violencia sea limitada en el tiempo, y que a posteriori tengamos que comenzar a realizar una interpretación del contenido jurídico de cada uno de estos movimientos de tropas, acciones, uso de fuerza. Lo que ahora estamos viendo luego se tiene que interpretar con base en sustento jurídico. Pero estamos ante una lectura muy, muy enfrentada de los hechos. Cada uno Ujú. tiene una interpretación distinta. Ahora, vamos a la época que la Unión Soviética se disuelve, ¿no? Y Ucrania alcanza su independencia, y de repente parte del público no sabe que Ucrania tenía armamento nuclear. Eh, y firmó un tratado con Rusia para que justamente deponga las armas nucleares a cambio de que Rusia respetase las fronteras ucranianas. No sé si nos puedas explicar un poco acerca de ese tratado y cómo queda ese tratado, digamos, el día de hoy, ¿no? Ya, es, para muchos yo creo que les sonará la teleserie de Netflix, la Chernobyl, ¿verdad? Chernobyl es la frontera rusa-ucraniana, cerca también zona bielorrusa. ¿Y por qué Chernobyl es famosa? Por la explosión de la central de producción de energía atómica que justamente alimentaba la fabricación de armamento nuclear en zona ucraniana, cuando Ucrania era la Unión Soviética. Entonces, claro, Ucrania tenía la posibilidad de continuar poniendo en marcha su central atómica, reactivarla, o con el know-how, con el conocimiento que tenía de producción atómica, podía seguir fabricando armamento atómico. Pero en el momento en que alcanza la independencia y se convierte en un nuevo Estado, no solamente es Rusia la que le pide a Ucrania no seguir produciendo energía atómica, no seguir produciendo, no reactivar el camino de producción atómica, sino que también los otros países que son miembros del Organismo Internacional de Energía Atómica quieren que haya más estados con armas atómicas. Esta es una lógica natural. Tenemos que conseguir limitar la producción de armamento nuclear, porque es un armamento que tiene un potencial impacto destructor incontrolable. Entonces,
Esa es la idea, se trata de controlar y a cambio de controlar la producción, ¿qué es lo que ofrece Rusia? Respetar la delimitación territorial que tenía Ucrania dentro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y ese es el pacto entre los dos. Entonces, que estamos de nuevo en la necesidad de volver a leer este documento, porque cuando Ucrania propone incorporarse a la OTAN y reactivar un poco su carrera armamentística, volver a estar en una condición de defenderse, en el momento en que Ucrania puede defenderse, lo que Rusia identifica es la amenaza a su territorio. Este es un aspecto que muchas veces no nos damos cuenta. Nos parece que Rusia es un país muy poderoso, porque es muy grande, es muy extenso, y decimos, bueno, pues con esa enorme extensión de territorio es seguro que es una gran potencia. Lo cierto es que Rusia tiene una gran debilidad. Tiene muy poca población, un enorme territorio, pocos elementos de producción económica, y tiene una debilidad existencial desde el momento inicial de creación del mundo ruso. Es que no tiene salida al mar, no tiene Ujú. puertos navegables durante todo el año. Los puertos árticos están congelados, son navegables durante 1 o 2 meses al año. La salida por el puerto de San Petersburgo es muy compleja, es un puerto con muy poco calado y además tiene que pasar por el Báltico, entra a las aguas territoriales de un montón de países europeos. La salida por el puerto de Vladivostok da directamente al mar de Japón. O sea que para salir tiene que encontrarse con Japón y luego navegar por el mar meridional de China, lo que genera una enorme complicación, y estamos hablando de un puerto también con muy poco calado. Su salida natural es hacia el Mediterráneo, a través de Ucrania y por Crimea. Entonces, Pero claro está que sí, controlado por Turquía, está controlado por varios otros países que pertenecen a la OTAN. claro. Y entonces nos parece que Rusia es tan potente y resulta que está bloqueado por países Ujú. marítimos, bloqueado por un gran cinturón que lo mantiene cerrado insularmente. Es un territorio que está cerrado en tierra. Y eso para una potencia que se quiere presentar como tal supone una gran debilidad. Por eso la necesidad de tener asegurado ese cinturón de los países vecinos territorialmente frontera con Rusia, y especialmente Ucrania, con quien definitivamente tiene muchos elementos culturales, religiosos, lingüísticos, históricos, y no le parece bien que Ucrania no Ujú. sea un país amigo. Ahora, volvamos al tema de los tratados para luego pasar al tema de las debilidades rusas, que es bastante interesante y que no suele ser tocado, digamos, en las entrevistas. Y también existía el compromiso de la OTAN de no extenderse al lado este de Europa, pero digamos, con el tiempo y conforme la Unión Europea ha ido tomando importancia económica y la OTAN ha mantenido su hegemonía, no solamente militar, sino también económica, y más países de ese cinturón se han ido sumando a esta alianza militar, entre ellos Polonia, por ejemplo. Polonia está teniendo hoy una participación bastante activa porque creo yo que de alguna u otra manera Polonia se ve reflejada en Ucrania y la suerte de Ucrania podría ser la suerte de Polonia. Eh, y de alguna u otra manera, este, Lituania, Estonia, todos estos países se han ido sumando y digamos que la OTAN ha ido cercando, ¿no? a Rusia de ese lado y para poder cerrar ese cinturón le faltaría pues Ucrania, ¿no? Ucrania y Bielorrusia, pero más que todo Ucrania es de una importancia vital, digamos, ¿no? Uh -huh. Y no solamente eso, sino que Ucrania con el tiempo ha ido acercándose a Europa, se ha vuelto un país más europeo, ¿no? Más abierto a esos mercados, ha crecido también económicamente y ha recibido pues apoyo, ¿no? Militar también de parte de estos países. Y la lectura de Putin es la OTAN ha vulnerado estos tratados. No, no sé si puedas explicarnos acerca de esos tratados, cuáles fueron, digamos, los hitos, los puntos,
y qué es lo que tendríamos que analizar desde el derecho internacional respecto a ello. Mira, en el momento en que se disuelve la Unión Soviética, casi de manera natural se fragmenta el Pacto de Varsovia, deja de tener sentido porque esa alianza estaba enlazada con la pertenencia a la estructura soviética y por tanto el Pacto de Varsovia es transformado en el primer término, la Federación Rusa y las otras provincias ya independientes, que eran nuevas alianzas. Nunca tendrán la misma fuerza esas alianzas de naturaleza militar que la OTAN, en donde la membresía de los países no se ha reducido, sino que poquito a poco se ha ido incrementando. Los pactos de la OTAN, los tratados fundacionales, incluían a un grupo limitado de países, pero el tratado natural fundacional de la OTAN no está cerrado. Así como el Pacto de Varsovia estaba condicionado a la existencia de un régimen soviético, a la vinculación con la estructura de la Unión Soviética, tenía como conditio formar parte de esa estructura de naturaleza soviética comunista. El Pacto de la OTAN no, el Pacto de la OTAN tiene una membresía abierta. Es, en ese sentido, un tratado en donde se pueden fácilmente seguir incorporando otros estados. Siempre ha trabajado de la mano con el mundo occidental estadounidense, pero está, es posible que incorpore a otros países, incluso a los que eran antigua influencia del mundo soviético, con unas condiciones. El pacto de la OTAN está en ese sentido vinculado al cumplimiento de unos estándares de calidad económica, democrática, derechos humanos. Entonces, ¿en dónde tenemos el principal problema? Es en dos visiones del mundo. Un mundo en donde se regulan acuerdos, se pactan demarcaciones territoriales, se establece la soberanía de los estados y luego se juega con el ejercicio de libertad por parte de esos países a que se incorporen. Pienso que es importante destacar este dato. A ningún país se le ha obligado a formar parte de la OTAN. Todos los países han tenido respectivo referéndum interno a la pregunta de si deseaban o no formar parte de la estructura de la OTAN. Yo recuerdo la controversia en España cuando aquel referéndum se planteaba, siguió dando discusión durante mucho tiempo porque el Partido Socialista era quien gobernaba en España y había llevado en su campaña, pues supuestamente la propuesta de que España en principio no se iba a incorporar a la OTAN, pero la necesidad de tener elementos de defensa cuando aún no formaban parte de la Unión Europea y no había una defensa común, era necesario contar con la ayuda de esta estructura y se tomó en consideración lo que en referéndum dijo la población, que dijo sí a formar parte de la OTAN. Por tanto, tenemos que saber cómo es ese tratado. Es un tratado abierto frente al Pacto de Varsovia, que era un tratado cerrado. Es un tratado abierto con una serie de condiciones, fundamentalmente democráticas, económicas y de derechos humanos, que el Pacto de Varsovia tenía como condición un elemento de naturaleza político-ideológica con el régimen comunista. Con esa lógica tenemos dos realidades, dos mundos distintos, y son en definitiva los que ahora están chocando, una visión occidental libre del mundo y una visión un poco más, yo no sé si es eh, la palabra correcta que voy a utilizar, pero es una visión cerrada del mundo, un poco más reacia a los cambios y a que la población elija libremente. Piensa en lo que Bielorrusia el año pasado ha tenido un episodio muy complejo de convocatoria de elecciones sumamente criticadas por muchos países. Rusia tiene episodios muy complejos de restricción de libertades a los opositores al presidente y tenemos a un líder en Rusia que lleva 22 años y por tanto la verdad es que el fenómeno de transición política es, yo les recomiendo a todos leer a Hannah Arendt, su libro sobre la teoría de los totalitarismos, el origen de los totalitarismos, enfoca a este problema y cómo identificamos a un modelo totalitario que puede ser con orientación de izquierda o de derecha, es por esa dificultad para encontrar la transición en el poder. Lo que las democracias han logrado con mayor o menor éxito, porque a veces hay periodos de cambio que uno querría que no se hubiesen producido,
porque el candidato que sale elegido no es el más adecuado, pero esa es la circunstancia a la que tenemos que arriesgarnos con un modelo que tiene esa transición garantizada. Esto no sucede en Rusia y, por tanto, claro, su interpretación es: han incumplido lo pactado en el acuerdo de la OTAN, el acuerdo fundacional de la OTAN permite la incorporación de nuevos países. Cuando las repúblicas soviéticas se independizan, se firmó un acuerdo de, en caso de que quieran, con libertad se podrán incorporar, pero siempre a decisión interna del Estado en concreto. Lituania, Letonia, Bielorrusia, Ucrania, como estados autónomos, son los que deben decidir su condición de miembro en la OTAN. El tratado de la OTAN es un tratado libre, todos se pueden incorporar, y lo que Rusia está acusando es que se incumplieron de parte de los países occidentales una serie de promesas que se dieron de palabra, que no están escritas, sino que fueron un compromiso verbal, en donde supuestamente Occidente, los miembros de la OTAN, se comprometían a no ofrecerle la membresía a alguno de los estados estratégicos, muy en concreto Bielorrusia y Ucrania. Pero ahí hay también un derecho internacional que está siendo de alguna u otra manera vulnerado por Rusia, que es la libre determinación, ¿no? Es decir, estas repúblicas independientes, ¿no? Hay que subrayar esa palabra, tendrían que poder elegir si quieren pertenecer a la Comunidad Europea o si quieren pertenecer a la OTAN, ¿no? Y Rusia no tendría por qué, de alguna u otra manera, eh, tener este tipo de comportamiento, ¿verdad? Ahora, eh, vamos a hablar un poco también sobre el modus operandi de Rusia, porque no es la primera vez que Rusia bombardea un país de este cinturón, ¿no? Hemos visto también el caso de Georgia, por ejemplo, de cómo también Rusia ingresó, bombardeó, estuvo ahí un tiempo y terminó retirándose con la incorporación de las provincias, que era exactamente el mismo caso, ¿no? Y usted ve que pueda ir por este camino. Me parece que la guerra ha escalado en un nivel mucho mayor que el problema que hubo en Georgia, pero la situación es muy parecida, ¿no? Mm. ¿Me permites hacer una mínima aclaración sobre la libre determinación de los pueblos? Como principio básico de las relaciones internacionales, lo que garantiza ese principio es que un pueblo que tiene unas determinadas características y puede convertirse en una estructura política autónoma pueda lograrlo, y para eso se garantiza que otra estructura política no lo presione, no lo limite. Es un principio que nace en un contexto en donde todavía teníamos muchas colonias, muchos territorios que estaban sometidos a un dominio colonial, y el principio lo propone el entonces presidente Woodrow Wilson, presidente de los Estados Unidos, durante el periodo de negociación del Acuerdo de París para firmar el Tratado de Paz con Alemania en la Primera Guerra Mundial, y desde ese momento lo tenemos colocado en el escenario internacional. Pero a día de hoy no discutimos que Ucrania esté legítimamente convertido en un Estado soberano y autónomo. Por tanto, no es que esté activando su reclamación de libre determinación, sino está ejerciendo su autogobierno. Tiene un texto constitucional, tiene unas estructuras de poderes que hacen funcionar a Ucrania como un Estado legítimo. No es que tenga que defender su libre determinación porque ya la alcanzó, ya es un Estado soberano. Y ahora lo que está haciendo es proteger sus fronteras, proteger a sus ciudadanos y su territorio. Eh, Respecto al caso de Chechenia, de Georgia y de todos estos otros episodios puntuales que nos hemos encontrado a lo largo de los últimos años y ya casi décadas, porque los casos de Chechenia se producen casi en el periodo del primer mandato del presidente ruso Vladimir Putin entre 2000 y 2004. Eh, Son muy complejos los casos, se parecen a la actuación que ahora va a desplegar en Ucrania, es muy parecida a la que esos operativos rápidos que hizo en Chechenia, hizo en Georgia,
bajo argumentos no exactamente coincidentes. En unos casos eran supuestos terroristas, en otros eran grupos que estaban atacando a la población rusa, como más o menos protección de la población rusa está argumentando ahora, pero de fondo tenemos una estrategia que es mucho más macro. Cada uno de esos episodios, y para esto recomiendo la lectura de un libro del profesor Snyder que se llama El camino hacia la no libertad. Curiosamente es un libro publicado en 2018, en donde cuando uno lo lee, identifica el camino histórico que ha seguido Vladimir Putin, resulta que nos anticipa la crisis de Ucrania actual. Prácticamente le pone fecha porque dice 1922, centenario, con lo mucho que a Vladimir Putin le gusta la historia, el año 2022 va a ser un año peligroso. Premonitorio en ese sentido, pero lo interesante es la lectura macro que hay en esa obra, porque no solamente nos cuenta los episodios de uso de fuerza de parte de Vladimir Putin en Chechenia, en Georgia, sino que coloca una estrategia un poquito más amplia. Esos episodios eran respuestas a situaciones internas, a situaciones de debilidad, a situaciones de crisis políticas en Rusia, a situaciones de descubrir situaciones de corrupción dentro del gobierno de Vladimir Putin. Entonces, se convertían estos episodios de movimiento armado en estrategias de despiste, colocando una serie de bombas, atacando a unos terroristas que están encerrados en un teatro. Definitivamente el foco de atención cambia completamente y se enfoca a ese entorno. De lo que nos hablan muchos libros es de la manipulación mediática de los medios de comunicación y de la enorme estrategia. Todos conocemos los ciberataques y todos sabemos por dónde va alguna de las acciones políticas rusas. Son completamente ocultas. Hace ya varios meses Ucrania ha tenido bloqueadas todas las páginas institucionales del gobierno. Todas las instituciones ucranianas estaban hackeadas. Y eso solamente es una demostración de lo poquito que puede hacer Rusia a través de ese tipo de guerra que es la guerra cibernética. Por lo tanto, no solamente fijémonos en los movimientos de tropas, fijémonos en cómo Rusia está financiando a los grupos opositores de ultraderecha en muchos países del mundo, cómo ha intervenido en campaña política en muchas naciones con un objetivo muy concreto, que no era el hacer ganar a su candidato. Muchas veces Rusia no buscaba un candidato en concreto, buscaba desestabilizar el sistema. Si logramos hacer creer que la democracia no funciona, la alternativa es un modelo de naturaleza totalitaria como el que nos presenta Rusia. Y de hecho, en muchos de esos episodios, en donde en Georgia, en Chechenia, después se desvelaba que alguna de las razones iniciales era mentira, tanto Putin como Medvedev, su alter ego, intercambiando los puestos de presidente y premier a lo largo de estos años, terminaban reconociendo que efectivamente era mentira, la maniobra ha sido una maniobra falsa, pero con esas armas estamos jugando. Nunca han dicho que estén en línea con la garantía de libertades, de transparencia, de democracia y de juego limpio. Están jugando con unas cartas que están marcadas y lo que quieren es que todos los otros jueguen con la misma baraja. Es interesante, es interesante. Vamos a ir también, porque a hablar un poco sobre el tema cibernético y las tecnologías que de hecho son bastante importantes para la misma defensa de Ucrania. Pero hay que tocar algunos temas económicos que son el trasfondo de todo esto, ¿no? La dependencia de Europa hacia el gas de Rusia, las sanciones que está imponiendo el mundo occidental hacia Rusia. Algunos analistas decían que Rusia podía sostener un ataque rápido, una invasión rápida, pero no podía sostener, su economía no le permitía sostener una invasión prolongada, como es el caso, por ejemplo, de lo que ocurrió en Afganistán, porque simplemente no tienen la economía para sustentarlo.
¿Tú crees que las sanciones económicas que se han hablado, ¿no? Sacarlo del sistema de pago SWIFT, el bloqueo de los bancos, el cierre del espacio aéreo, eh, van a tener un efecto concreto en el mediano plazo? Esto sí no tiene un efecto directo ahorita, ¿no? Pero en el mediano plazo, ¿van a perjudicar la economía rusa? Tienen la intención de hacerlo. Hay que ver, algunas de estas medidas se van a usar por vez primera. El bloqueo SWIFT se hizo en Irán y en Siria se intentó, no se llegó a materializar y hay que ver cómo lo aplican, porque hasta donde yo he estado escuchando a los representantes de la Unión Europea y las distintas ruedas de prensa que han estado dando, tienen la intención de hacer cirugía económica, es decir, que estas sanciones hagan casi cirugía económica afectando a los sectores más estratégicos en donde efectivamente están los intereses del mundo económico ruso. Ahora en la tarde dos de las principales eh, fortunas rusas, curiosamente dos de los señores que tienen el ranking top en el mundo Forbes y que son rusos, uno de ellos es medio ruso y ucraniano, han mostrado su completo rechazo a la acción militar en Ucrania, lo cual es una importante posición del mundo económico privado en respuesta. 6.000 personas se han manifestado en Rusia porque no están de acuerdo con la movilización militar, De las con cuales han sido esta. detenidas como 1.000 personas, ¿no? Exactamente, no, creo que unas 5.000, más de 5.000 han sido detenidas. Bueno, habla en realidad de cómo está funcionando el mundo soviético. ¿Se acuerdan? Estábamos hace unos meses siguiendo el estado de salud de alguno de los líderes opositores que había sido envenenado en una estrategia que prácticamente era de las novelas de John le Carré, porque realmente la capacidad de acción que tiene Rusia con el espionaje, con el mundo cibernético, nos habla casi de ciencia ficción. Entonces, lo que ahora mismo están haciendo es entrar a un nivel equivalente, no con armas, no van a iniciar un conflicto con armas. La experiencia de Afganistán, que era un entorno distinto, ha demostrado que no merece la pena luchar con armas de fuego cuando el mundo se ha tecnologizado tanto que logras mucho más con el control de las redes de Internet manejadas con sabiduría, con estrategia y con los bloqueos económicos. Las sanciones es pensamos siempre en la fuerza. Enviar a un ejército es lo más grave que se puede hacer. En realidad, en derecho internacional, lo más grave que te pueden es aplicar una sanción que implique apartarte de la sede de deliberación del poder internacional, apartar al gobierno ruso pues, de la serie de órganos en los que participa. Esa sería un poco la decisión macro que se podría tomar. Mm, Ahora mismo están en el nivel de sanciones de tipo económico, podrían escalar a las sanciones de naturaleza de política. Han hecho medidas de tipo mediático, como son las que iban enlazando con las actividades deportivas, las económicas muy focalizadas, pienso que tienen interés de eh, buscar al destinatario concreto. Han dicho, bueno, Rusia tiene unos 6.000 millones de fondos, 6.000 millones de dólares en fondos de divisas, el equivalente en dólares, y por tanto no va a tener mucho problema en seguir viviendo. Tenemos que pensar en cómo es la economía rusa, qué produce, de qué depende, qué produce y qué vende, qué insumos tiene que recibir del extranjero y la población rusa, que no es muy numerosa, pero de qué tipo de actividad económica sobrevive. Y es cierto, es un país con una riqueza importante, sobre todo porque vende petróleo y gas, pero si le bloqueamos a otros sectores económicos, eso inmediatamente genera un efecto cadena que impacta en la sociedad y que lo que se busca siempre es que la respuesta a alguna de estas situaciones de tensión internacional venga desde dentro, porque la imposición desde fuera no suele tener mucho éxito, como se ha visto en Libia y en otros países, pero
la respuesta interna requiere de una estructura de oposición política fuerte, y esto es algo que Vladimir Putin ha ido anulando estratégicamente en los últimos años. No hay oposición, no está bien organizada, y en el momento en que sale alguien, tratan de anularlo rápidamente. Esto es la estrategia que también ha seguido Bielorrusia recientemente. Ujú. Ahora, la Unión Europea y los países de la OTAN están enviando armamento a Ucrania. Y lo último que se había señalado es que estaban enviando aviones. O sea, ya no se trata solamente de armamento defensivo, sino también de aviones de combate. Y por el otro lado, Vladimir Putin ha anunciado que va a activar la defensa nuclear que tiene Rusia. Algunos expertos han analizado la situación y han dicho que es muy probable que la invasión rusa no esté resultando de la manera que Putin quisiera que resulte. Y en parte puede ser por el desfase tecnológico del ejército ruso con las armas que está utilizando actualmente Ucrania, que son pues de última generación, ¿no? Inclusive se habla pues de cerca de 360 muertos ucranianos y como cerca de 3.000 muertos rusos, lo cual pues evidentemente es un saldo bastante negativo para, para, para Putin, ¿no? Eh, la pregunta iba más o menos por este sentido, ¿no? Pareciera que la guerra sigue escalando, ¿no? Sigue escalando y pareciera que eventualmente podría llegar a reclamar una acción, digamos, más activa de parte de la OTAN y de la Unión Europea. Y ahí es donde Polonia está teniendo un papel importante de defensa de Ucrania dentro de la Unión Europea. Eh, yo no sé cómo ves el panorama, digamos, bélico, ¿no? Yo sé que este ya no es exactamente derecho internacional, pero pareciera que nos estamos yendo a una guerra de mayor escalada si es que no hay Sí. un retroceso de parte de Rusia, ¿no? Y la verdad yo también, un poco lo que estaba, me gusta escuchar las ruedas de prensa, sobre todo cuando estamos hablando de una rueda de prensa histórica como la que tuvieron a inicios de este mes el presidente Macron, que ocupa la presidencia de la Unión Europea, Francia en este momento, reunido con Vladimir Putin. El lenguaje corporal, la posición firme, con sus piernas así muy separadas, como en posición de ataque del presidente Putin, y su rostro muy serio frente a una actitud del presidente francés bastante más distendida, tratando de entablar una relación un poco más cordial. Tengo la impresión de que en este momento lo que nos está sucediendo a los países occidentales es, están viendo a Rusia como realmente es. El presidente Putin no sé hasta en qué medida, pero tengo la intuición de que en oportunidades anteriores ha conseguido engañar, ha logrado presentarse como, bueno, pues un representante de la autoridad rusa, como presidente, como primer ministro, ha ido cambiando. Bueno, nos hemos ido creyendo que su actitud era la de alguien que estaba hablando nuestro mismo idioma y con el que se podía negociar. Ahora mismo estamos viendo a alguien que no renuncia a usar la fuerza, lo ha hecho con total claridad, y por tanto esto me parece que va a obligar a interpretar de nuevo, no solo ese lenguaje corporal que, como digo, me pareció interesante, sino todos los anteriores episodios y todo el inter previo que nos encontremos en su actuación. Y probablemente el mismo Vladimir Putin se interpreta a sí mismo en esos términos. Yo, presidente de Rusia, Rusia, imperio ruso, heredero del mundo mongol, convertido en Unión Soviética, y ahora se creen que estamos desactivados, y esto ya es un territorio que no puede tener capacidad para defenderse a sí mismo. Tengo la impresión de que él también, así como desde Occidente hemos minusvalorado al presidente ruso, creyéndonos que su actitud le hacía afín a los líderes
del resto del mundo occidental con una vocación más o menos democrática o de estabilidad democrática en su país, lo cierto es que nosotros nos hemos equivocado, pero me parece que él también tiene una errónea percepción de sí mismo como líder de un país que interpreta en unos términos, y creo que esos términos son ya unos términos anticuados, no parece que sea realista su interpretación de la realidad rusa. Por eso, su estrategia militar está fallando. No tomó en cuenta que en estos últimos 30 años Ucrania ha aceptado su condición de Estado independiente y la población ucraniana no quiere ser de nuevo población rusa, quieren seguir siendo ucranianos. Por eso, la defensa que están haciendo, aunque sea con, no solo es las armas que están recibiendo de ese apoyo logístico que reciben de los países vecinos, sumamente importante, pero aquí también es relevante la capacidad de organización, las estrategias de defensa ciudadana que han comenzado a organizarse rápidamente. Y creo que es muy interesante comprobar que en los últimos 8 años la población ucraniana se ha estado entrenando para esto, porque desde la movilización de Maidán en 2013, la ocupación de la península de Crimea, habría quien decía, por favor, que no se produzca una invasión rusa, pero en caso de que se produzca, tenemos que estar entrenados, tenemos que estar preparados. Y creo que esto es lo que estamos viendo en este primer momento, que ha funcionado ese entrenamiento, esas milicias, los cuerpos de seguridad ucranianos han recibido entrenamiento militar de élite. Y parece que esto está teniendo ese importante efecto. No sé si el número de muertes es real, si efectivamente yo también he visto esa data, si corresponde con el número exacto. Lo que sí es cierto es que los medios rusos no están informando, no se está relatando las muertes de soldados rusos, porque eso es algo que desmoraliza inmediatamente, y si tienen poco apoyo interno, pues tendrán cada vez menos. Y la entrega de armamento, bueno, pues es el apoyo que pueden hacer en este momento los otros países occidentales, porque de la visita de Emmanuel Macron a Rusia, lo que quedó muy claro es, si esto escala a nivel global. No solo será Ucrania, rápido pasará hacia otros países vecinos, porque quien se atreve a una acción militar de estas características, bueno, pues probablemente no tenga reparo en atacar otros intereses. Dos preguntas más porque se nos está yendo el tiempo, que está bastante interesante. Y, en esta activación de las armas nucleares que es preocupante y que el mundo occidental ha manifestado diciendo que son declaraciones irresponsables, existen normas que regulan el uso de normas internacionales, ¿no? De esas que a Rusia no le importan mucho, pero digamos que existen normas que regulan el uso de las armas nucleares. No sé si nos puedas comentar un poco acerca de este uso, qué tan efectivo podría ser de que se ataque Ucrania con armas nucleares o algún país de la OTAN, ¿no? En estas oportunidades es en donde, bueno, a mis alumnos en el curso de Derecho Internacional Público siempre les hago esta, esta aclaración. El derecho internacional existe en la medida en que es recibido en los ordenamientos internos. Entonces, los tratados de no proliferación de armamento nuclear es un tratado sumamente importante, tiene un organismo técnico que se encarga de verificar si la producción de plutonio en Corea del Norte, en Irak, en Pakistán, tiene la intención de convertirlo en plutonio enriquecido para la fabricación de armas nucleares, o si es que es una utilización para la industria energética y por tanto es algo controlable. Esa Secretaría Técnica se encarga de controlar, de supervisar el cumplimiento del tratado, pero el tratado en sí mismo existe como norma vinculante en la medida en que está incorporado al ordenamiento de esos países. Esto como aclaración para decir que el derecho internacional no es superpoderoso. Lamentablemente, las normas internacionales están ahí ofrecidas como en una oferta de un suculento menú
que nos podemos aprovechar de lo que tiene de beneficioso, pero quien se lo tiene que comer es el Estado. No existen comensales internacionales. Las normas del derecho internacional dependen de su efectivo cumplimiento por parte de los ordenamientos internos. Depende de que ese tratado se haya ratificado y efectivamente se esté cumpliendo a nivel nacional. Por tanto, esto es en verdad una de las limitaciones. Cuando queremos que intervenga el derecho internacional, estamos a la expectativa de que surja un equipo de súper entrenados organismos, jueces, y todo esto tiene una ruta un poquito más complicada. Tendremos que, primero, verificar el contenido del tratado. En este caso, efectivamente, hay unas limitaciones muy, muy rigurosas a la utilización de el enriquecimiento de energía nuclear y al uso que se le da. Y definitivamente quien incumpla todas esas obligaciones que están en este tratado tiene como consecuencia haber provocado un acto ilícito internacional que genera responsabilidad. Lamentablemente, esa reclamación de responsabilidad no la podemos pedir antes, la pedimos después de que se ha producido el acto ilícito. Pero es cierto que en el caso de la energía nuclear hemos colocado etapas muy divididas en etapas muy concretas para saber en qué niveles haríamos, por ejemplo, la movilización de los, como ha dicho Vladimir Putin, son los cuerpos de seguridad que operan en los reactores nucleares y los que manipulan las ojivas nucleares, es a los que se ha convocado para que estén atentos. Es decir, es el nivel 1 de lo que significa la utilización de armamento nuclear. Tenemos que ir identificando cada uno de estos pasos para actuar en respuesta a ellos, pero lamentablemente la posibilidad, esto ha sido siempre el gran peligro del contexto de la Guerra Fría, la posibilidad de que un líder decida usar su armamento nuclear, posteriormente lo vamos a sancionar, ese país estará excluido, habrá muchas actividades, pero lo más importante era tener esas armas nucleares desactivadas, que es lo que en la práctica tenemos ahora mismo. No es que no piensen que el botón nuclear se presiona en media hora y funciona. Todo esto tiene un camino, tiene que ser montada de nuevo esa arma nuclear, porque es todo ese escalón de etapas previas que está un poco controlado por la norma internacional, el que se tiene que garantizar, pero definitivamente si alguien decide seguir esa ruta, lo cierto es que si no se aplica la norma internacional por parte del Estado, no tenemos a un equipo de vengadores que venga a hacer la justicia y a conseguir controlar la fuga de ese misil nuclear. Lamentablemente, para eso no existe el derecho internacional. Pero y me da ganas de seguir preguntando, pero se nos está agotando el tiempo. Y la OTAN podría terminar interviniendo de manera activa en el conflicto, ya que Sí, Ucrania ha sido aspirante. De hecho, ya está interviniendo activamente con el envío de armas, pero me refiero militarmente, ¿no? claro. Ahora mismo están realizando una intervención que denominan una intervención indirecta, porque están los países miembros de la OTAN están facilitando la venta de material bélico, normalmente militar, de defensa, a Ucrania. Pero esto es una lógica de compraventa de armas que funciona para muchos países en contextos de conflicto o en contextos de otro tipo. Eh, la acción de naturaleza conjunta de la OTAN adoptada por la Secretaría se produce cuando los intereses de un país miembro, de uno que ya es miembro, se han visto afectados. Por tanto, aquí lo que tendremos que estar muy atentos es que no se produzca, por ejemplo, pues un misil que ataca a población de un país miembro o que afecta a la frontera de Ucrania con un país miembro que sí está en la OTAN,
Y es ahí a donde Rusia tiene que tener especial cuidado, que los intereses de los miembros de OTAN deben ser protegidos, porque eso es lo que sí haría llevar la acción ahora mismo a un nivel en donde sería Rusia, Ucrania, transformado en Rusia, OTAN, protegiendo a los países de la OTAN y al mismo tiempo protegiendo a Ucrania. Ahora, eso No incluye creo, la guerra cibernética, ¿verdad? eso incluye la guerra cibernética también. Mm, sí, Claro. Ujú. Ahora, ya para ir cerrando, la última pregunta es el papel de América Latina, eh, que claro, parece pues relegado totalmente de importancia, pero, pero digamos que Rusia ha tenido intereses concretos en América Latina, en el caso, por ejemplo, de Argentina, de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua. Eh, la pregunta sería la siguiente, ¿no? ¿Cómo operan estos intereses? ¿Cuál va a ser el papel de América Latina en este conflicto? ¿Y cuál es la opinión que merece la actitud de Perú? Perú siempre ha tenido un peso geopolítico importante en América Latina, como fundador de la Alianza del Pacífico, como fundador del Grupo de Lima, pero hoy parece haberse olvidado de ese papel. bueno, yo la verdad no quiero ser pesimista, sino realista. Y quiero que recuerden cuando estábamos así como en febrero 2020 leyendo noticias de un virus en China y después se extendía a Italia y luego a España y pensábamos, bueno, no pasa nada, porque Perú está tan lejos que hasta que llegue aquí, bueno, llevamos 2 años con un virus que era global. El mundo es global. Desde la Primera Guerra Mundial sabemos que todo está interconectado. La famosa gripe española viajó en los containers de distribución de armamento bélico, producción, comida y elementos de otro tipo que se distribuían desde todas partes del mundo, incluida desde América Latina. Por eso la gripe llegó también a América y por eso el virus llegó también hasta aquí. Esto es como un virus. A lo mejor no estamos en una zona de combate, pero las guerras actuales ya no son solo. Hace mucho tiempo que las guerras no son del estilo napoleónico, en donde los soldados vestidos de azul se colocan en Waterloo frente a los soldados vestidos de rojo y el combate es incluso delimitado en esa zona físicamente fácil de identificar. Ahora mismo las guerras se expanden enormemente, se expanden al mundo económico y el mundo económico está ramificado de una manera que es muy difícil incluso de prever. La financiación o el bloqueo de financiación, por ejemplo, a la industria de aeronáutica. Rusia puede afectar a infinidad de países que negocian la distribución de piezas o de entrega. Empezando nosotros, ¿no? Toda nuestra fuerza aérea es rusa. Es, por ejemplo, o sea, es que tan fácil como eso. Entonces, ¿qué sucede si no le entregan insumos para la reparación? Pues es que no se los entregan a la fuerza de Perú. ¿Qué sucede si se bloquean las cuentas de ciudadanos que tienen importante actividad económica y que son los oligarcas que sostienen a Putin? Pues esos señores tienen negocios en España y tienen negocios en Perú y en Argentina. Por tanto, la consecuencia se sufre, el impacto viene indirecto, viene en cascada. A lo mejor no nos llega la primera oleada, pero nos llegan las sucesivas oleadas. A lo mejor no nos llega el conflicto físicamente o no nos llegan las armas, pero nos llegan. Recuerden los refugiados de Venezuela, cómo pensábamos que el contexto de Venezuela iba a tener ese impacto tan concreto en América y en concreto en Perú. Pues lo cierto es que vivimos globalmente, estamos conectados todos los países y por tanto, especialmente cuando las sanciones ya están en un entorno que está en red, como es el entorno económico y el mundo cibernético, lo cierto es que es muy fácil que esto impacte. La posición de Perú, efectivamente, tiene a nivel de sus relaciones diplomáticas como país con una sólida política exterior y con una academia diplomática muy prestigiosa, con un grupo de embajadores de alto nivel, siempre ha tenido una posición muy reconocida. Y recuerden, Perú preside la Mesa de Constitución de las Naciones Unidas, es miembro fundador de la ONU.
Perú tiene un presidente de la Corte Internacional de Justicia. Perú tiene un secretario general de Naciones Unidas. Hay muchos países que no pueden decir eso, lo cual viene a significar que de Perú se espera estar a la altura de la política internacional. No sé si en este momento las declaraciones o la ausencia de declaraciones nos están dejando a la altura de lo que se espera, pero lo cierto es que como miembro del grupo de Liderma, con participación en tantas estructuras de naturaleza económica o organización Asia-Pacífico, lo cierto es que Perú tiene que hacerse oír, tiene que dejarse escuchar y tiene que mantener una posición firme en los valores que yo creo son claves. Proteger la calidad democrática que tiene su punto eje en la protección de los derechos humanos, garantizar la soberanía de los países y lograr que eso se haga con un desarrollo igual, en igualdad de condiciones. Bueno, Susana, yo te agradezco por la amable entrevista. Ha sido una entrevista un poco más larga de lo esperado, pero el tema da para conversar incluso 2, 3 veces más. y, y bueno, te agradezco por todo. A ti, Paul, por la invitación, con mucho gusto. Y si es cierto, da para leer mucho porque los tratados internacionales siempre son muy, muy complejos y siempre hay que estar atento de cómo se van desarrollando los acontecimientos. Gracias por la invitación. Y bueno, amigos, hasta la próxima entrevista. Muchas gracias.